Muchas gracias. Le quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir su palabra, de poder estar aquí con los hermanos y poder abrir su palabra para bendición y para honra y gloria de su santo nombre. Esta noche vamos a tener una disertación pequeña. Como sabemos, es un pequeño devocional que vamos a tener. Entonces voy a tratar, les prometo que no vamos a pasarnos de media hora, aunque cuando yo no sé, ustedes saben que la palabra de Dios es algo muy profundo y tratando de preparar este tema, digo, no me puedo pasar del tiempo, los hermanos me conocen como que predico muy largo y es precisamente porque los temas son así y trato de hacerlo, trato de que sea media hora, pero a medida que voy estudiando, no sé qué sucede, pero considero que es muy importante lo que he aprendido, lo que he encontrado para compartir y se me va haciendo una cantidad de información que después digo, no, me toca resumir, pero es muy interesante porque aprende uno mucho de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho para enseñarnos, para animarnos, fortalecernos, nos muestra la grandeza de Dios. He estado escuchándolos a ustedes hablar y me uno a las oraciones por los enfermos, las necesidades que tiene la iglesia. Y hoy precisamente vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que he estado escuchando últimamente en las iglesias donde he estado y he ido a predicar y es con respecto al desánimo por la situación en que nos estamos encontrando. Muchas personas se han desanimado en cierta forma en la parte espiritual, pero nosotros vamos a ver que en la palabra de Dios podemos encontrar una gran promesa. Dios siempre nos ha prometido algo para ayudarnos. Y vamos a hablar hoy precisamente de una promesa que Dios nos ha dejado para ayudarnos en estos tiempos en que estamos viviendo. Voy a pedir nuevamente la bendición del Señor para que nos ayude y su Espíritu Santo sea quien hable en esta tarde. Oremos. Amantísimo Padre y Señor bendito, gracias te damos nuevamente por tu misericordia y tu bondad. Gracias bendito Padre por permitirnos entrar en tu reposo en este día santo, en el cual tú nos has llamado a reposar, pero además de eso a glorificar y a adorar tu santo nombre. Que podamos, Señor, apartar este día para santificarnos y para poder aprender más de ti. Quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos acompañe, toque nuestros corazones, toque el corazón, Señor, de cada persona que escuche tu mensaje y que podamos nosotros, Padre, tener la certeza de que tú estás con nosotros ayudándonos y fortaleciéndonos para seguir adelante en el camino de salvación y vida eterna que tú nos has trazado. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les estaba diciendo que Dios ha dejado una promesa muy especial, sobre todo en los momentos de desánimo. Yo sé que en estos tiempos estamos pasando por tiempos muy difíciles, unos más que otros, dependiendo de las circunstancias en que están viviendo, las sociedades donde se encuentran. Pero vamos a hablar de algo de una palabra que se encuentra en la Biblia, y que es una palabra que Dios utiliza para animarnos a nosotros a seguir adelante y confiar de que Él nos dará la vida eterna. Vamos a empezar con una historia. Necesito que ustedes tomen sus Biblias, porque vamos a leer varios pasajes bíblicos y quiero que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar estudiando acerca de una historia que se encuentra, y yo pienso que ya algunos de ustedes la conocen, en Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. ¿Qué habla, qué se encuentra en Génesis capítulo 38?
a resumir lo que sucede allí, pero voy a explicarles cuál es la palabra en la que nos vamos a concentrar nosotros hoy. La historia es acerca de Judá y sus 3 hijos. Y Judá le da un hijo, el hijo mayor que se llamaba se lo da de esposo a Tamar, o le da la esposa Tamar a Muy bien. Sucede que el hijo de Judá, el mayor, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y entonces Jehová decidió quitarle la vida. Entonces, por esta razón, Judá decidió entonces darle para que sacase descendencia, porque era una ley judía de Israel, que el mayor de los hijos debía sacar descendencia. Entonces, como murió entonces le dio a Tamar a su segundo hijo. Y entonces el segundo hijo también hizo algo que era abominación a Dios, y por esa razón entonces Dios también le quitó la vida a este hijo. El tercer hijo de Judá era muy pequeño, y entonces Judá, pensando que sus hijos habían muerto porque se habían casado con Tamar, entonces no quería darle su tercer hijo. Y por esa razón sacó un pretexto y le dijo a Tamar: vete a la casa de tu padre y espera hasta que mi hijo crezca y tenga la edad para casarse, y entonces yo te lo daré para que sea tu esposo. Y ve y espera en la casa de tu padre. Entonces Tamar se fue para la casa de su padre y estuvo allí vestida de viuda, esperando que Judá le cumpliese la promesa que le había hecho. Pero pasó el tiempo y entonces el joven creció a la edad que podía casarse, pero Tamar no veía que Judá estaba cumpliendo con la promesa, no lo había hecho. Entonces sucede que la esposa de Judá murió, y entonces Judá subió a trasquilar sus ovejas, y le contaron a Tamar que él iba a subir a trasquilar sus ovejas por ese camino, y entonces ella decidió hacer algo para poder sacar descendencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Se quitó sus vestidos de inviudez y se vistió con un velo, se puso un velo en la cara y se fue al camino por donde iba a pasar Judá. Y entonces, pasando Judá por ahí, la vio y la confundió con una ramera. Y se acercó a ella y le dijo: ¿qué me pides por allegarte a mí? O sea, por acostarse con ella. Y entonces ella le dijo: ¿qué me ofreces? Y él le dijo: bueno, te ofrezco un cabrito. Y entonces ella le dijo: sí, pero déjame algo como prenda para cuando tú me traigas el cabrito. Entonces le dijo él: ¿qué quieres? Y le dijo: quiero que me des lo siguiente. Mire, vamos a leer entonces allí esa parte, porque es la palabra clave que vamos a estudiar hoy. En el capítulo 38 de Génesis, vamos a ver el capítulo 38, versículo 15 en adelante. Dice: y la vio Judá, o sea, cuando ella iba por el camino, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella le dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Ok, aquí vamos a ver esa palabra prenda. Oiga bien, esa palabra prenda en griego se dice arrabón, ¿ok? Tengan en cuenta esto, porque esa es la palabra que vamos a aprender y vamos a ver hoy. La palabra por prenda se traduce en griego, está escrita en griego, es arrabón. Y en español, cuando se traduce como arras, ¿ok? Pongan cuidado. Entonces, ella le dice: ¿qué prenda? En el versículo... Y Judá envió, ok. Entonces Judá dijo: okay. Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces miren, ¿qué es lo que significa arrabón? Arrabón significa una prenda. Normalmente la palabra arrabón, la traducción es una prenda de compromiso. Es como decir una cuota inicial. Es algo que se da como
como compromiso de algo más grande que se promete para más adelante. Entonces, en el caso de esta mujer, ella le dieron como prenda los sellos de Judá, pero, la promesa que le estaba haciendo Judá a ella era ¿qué cosa? Un cabrito. Entonces él dice en el versículo eh, 19, dice, luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez nuevamente. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adumelita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. O sea que Judá trató de cumplir con su promesa, mandando el cabrito para que le devolviese su prenda, o para que sea así. Ahora miren, ¿por qué les estoy refiriendo esta palabra y esta historia, la prenda o arrabón? ¿Por qué? Porque Pablo utiliza esta palabra para enseñar algo acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros, en el sentido de la justificación por la fe. Vamos a ir más adelante, vamos a ir y vamos a leer dónde Pablo utiliza esta palabra. Miren, la palabra arrabón, que significa arras. Vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 20. Vamos a leer desde la palabra se encuentra en el versículo 22, pero vamos a leer desde el 19. Escuchen lo que dice allí. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no es una persona que cambia, Dios no es un ser que cambia de parecer. Él siempre sí, sí. Cuando predicamos la palabra de Dios no decimos sí, tal vez o no. No, estamos siempre diciendo sí. En Cristo Jesús hay salvación, sí. En Cristo Jesús hay vida eterna, sí. En Cristo Jesús hay salud, hay sanidad, hay verdad, sí. No estamos diciendo, oh, de pronto tal vez sí o tal vez no. Pablo está aclarando aquí a los corintios que Dios no es un Dios que se inmuta, o sea, que cambia de parecer. Siempre es verídico. Ahora sigue diciendo, porque todas las promesas de Dios son ¿qué? ¿En él qué cosa? Sí. En él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y sigue diciendo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. ¿Quién es el que nos confirma en Cristo? Dios. Dios nos confirma, dice, y el que nos ungió es ¿quién? Dios. O sea que Dios también nos unge. Ahora la pregunta es, ¿con qué nos unge Dios? Dios nos unge con su ¿qué? Con su Santo Espíritu. Mire lo que dice el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, ahí está la palabra, arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora escuchen, esta palabra arras es la misma palabra que se encuentra en Génesis, arrabón, en griego, arras. ¿Qué es arras entonces lo que aprendimos? Arras es la prenda de seguridad. O sea que Dios nos ha dado una prenda de compromiso que es ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Lo que significa esto es muy claro, hermanos. Escuchen, cuando nosotros sabemos que Dios ha provisto todo, ha hecho todo para darnos salvación y vida eterna, nuestra confianza y nuestra fe debe fortalecerse. Nuestra motivación a seguir adelante en las cosas de Dios debe estar firme. Dios nos ha prometido las arras, o sea, que Él ha dado como una cuota inicial, nos ha dado una cuota inicial de lo que nos dará cuando Él regrese, que es la Canaán celestial, el cielo, la vida eterna. Antes de darnos esa gran promesa, antes de cumplir con toda esa promesa, Él nos dio primero una prenda de garantía. Miren que cuando hablamos de arras, también se le llama arras a los anillos de compromiso. Cuando tú, por ejemplo, tienes a tu novia o a tu novio y el novio le da a la novia un anillo de compromiso, pues en la cultura general, como diciéndole, como que se está comprometiendo con ella de que se va a ¿qué?
de que se va a casar. Eso también se le llama arras. Ahora, escuchen lo que dice aquí en el comentario acerca de cómo Pablo utiliza esta palabra para darnos a entender cómo es que Dios nos ha dado un anticipo del cielo, nos ha dado un anticipo de la salvación y de la vida eterna. Escuchen lo que dice. Pablo usa la figura de dinero de las arras para ilustrar a los creyentes el don del Espíritu Santo como un primer pago, una garantía de la herencia plena de ellos en el más allá. O sea que nos está dando una garantía de que nosotros vamos a estar en ¿dónde? En el cielo, vamos a vivir eternamente. Ahora escuchen, dice así, el cristiano tiene el privilegio de experimentar la completa convicción de haber sido aceptado por Dios como su hijo adoptivo cuando se convirtió y de retener esa adopción a través de toda la vida. O sea que nosotros tenemos la motivación, tenemos la seguridad de que Dios nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos a que mantengamos esa motivación, a que mantengamos esa esperanza, a que mantengamos en nuestro espíritu la confianza de que Él cumplirá su palabra. Ahora miren, ¿saben en qué otro texto habla acerca de esto? Vamos a ir entonces vamos a ir a otro texto que nos habla de lo mismo. Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 15 y 17. Vamos a leer esos pasajes. Romanos 8, versículos 15 al 17. Escuchen lo que dice aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea que por medio del sacrificio de Cristo y por medio de la muerte de Cristo y el perdón de nuestros pecados, Cristo nos hace nos hace adoptivos, o sea, hijos adoptivos. O sea que nosotros ahora por medio de Jesús es que podemos llamar a Dios Abba Padre, que significa papito lindo. O sea, podemos llamarlo papá o papito, como llaman algunos hijos a sus padres. O sea que nos ha adoptado como hijos. Ya no somos gentiles ni somos advenedizos, somos hijos directamente del Padre a través de Cristo Jesús. Y sigue diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo que fue dado como arras para ayudarnos, nos convence y nos dice que nosotros somos hijos, directamente somos hijos de Dios. Ahora miren, el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Diciendo que Él nos está asegurando a través del Espíritu Santo de que nosotros tenemos la plena seguridad de que obtendremos la garantía, tenemos la promesa que Dios nos ha dado de llevarnos a vivir eternamente, darnos salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Vamos a leer otro texto que nos habla acerca de esto. Se encuentra en Efesios, miren bien, esto se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 13. Perdón, Efesios capítulo 1, a ver, permítame, yo busco aquí, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5. Escuchen. Dice así, vamos a leer desde el versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora dice,
Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué cosa? Dice ahí, las arras del Espíritu. ¿Sí ven? O sea, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que, oiga bien lo que dice el versículo 6. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes ¿de qué? Del Señor. Y dice más adelante, porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora entonces, miren lo que dice aquí entonces, lo que nos trae el saber que Dios nos ha dado las arras del Espíritu como garantía, o sea, la prenda, es una prenda de garantía, nos ha dado una prenda, o sea, es una cuota inicial de lo que nos va a dar después. Eso debería darnos confianza, o sea, debería darnos fe, debería darnos motivación para seguir adelante en los caminos de Dios, porque Dios ha prometido y nos ha dado una garantía de que Él nos dará, más adelante, nos dará entonces lo que nos ha prometido, que es la salvación y la vida eterna. Ahora miren, Pablo sigue diciendo en la explicación que le estaba dando, en el comentario acerca de lo que Pablo estaba explicándole a los corintios acerca de esto. Mire lo que dice aquí. El dinero dado en arras se entrega cuando se presenta alguna demora en completar la transacción. Los hijos y las hijas de Dios se convierten en herederos de todas las bendiciones del cielo tan pronto como se relacionan con Dios mediante el pacto. Muy bien, dice, y las arras del Espíritu les son dadas como garantía de ese derecho. En cierto sentido, ya viven en el cielo. O sea que ustedes han escuchado decir que nosotros podemos, cuando nos acercamos a Dios y nos asimos de Dios, podemos experimentar un pequeño cielo aquí en la tierra. ¿Ustedes han escuchado eso? Es precisamente por eso, porque Dios nos ha prometido una pequeña porción de lo que vamos a recibir más allá adelante. Sigue diciendo, cuando el Espíritu Santo imparte gracia y poder para vencer el pecado, el cristiano experimenta las arras del triunfo completo y de la victoria final que serán suyos cuando sea admitido en el cielo. ¿Sí ven lo que dice, mis hermanos? ¿Sí escuchan? Nosotros cuando recibimos gracia y poder por el Espíritu Santo, estamos viviendo una pequeña porción de lo que viviremos en el cielo. Ahora, hay otro texto. Bueno, en ese texto que leímos en Romanos, en 2 Corintios capítulo 5, podíamos ver de que esto, de esta pequeña prenda que nos ha dado Dios, de lo que nos dará más adelante, nos debe dar confianza, nos debe traer confianza. Ahora yo les voy a decir una cosa, hermanos. Esto que nosotros estamos aprendiendo nos puede traer una pregunta a nuestra mente. Y es que si por ejemplo una persona que conoció a Dios y que conoció del Espíritu Santo y que estuvo en la iglesia y que posiblemente enseñó de Dios o que posiblemente dio testimonio de consagración, si esa persona se aparta del camino, si esa persona niega a Dios o hace cosas en contra de Dios, ¿eso significa entonces que Dios no está cumpliendo con su promesa con esas personas? O sea, que Dios es infiel porque si esa persona no se salva a pesar de que recibió las arras o recibió la prenda del Espíritu Santo y luego se aparta, entonces es Dios quien queda siendo infiel porque no va a cumplir con esa persona de darle la entrada al cielo y darle la salvación. ¿Ustedes qué piensan? Yo les voy a decir una cosa. Nuestros hermanos evangélicos o algunas personas preguntan esto: ¿la salvación se pierde o no se pierde?
Y cuando nuestros hermanos evangélicos que creen que la salvación no se pierde, utilizan este estudio para decir que si los que enseñamos que la salvación se pierde, lo decimos de esa forma, estamos constituyendo a Dios como un Dios infiel, porque no cumplirá con su palabra. Pero se equivocan en algo, en lo siguiente. Escuchen, porque cuando una persona dice que la salvación no se pierde, entonces está diciendo igualmente que salvos una vez, salvos por siempre. O sea que por gracia seréis salvos, entonces por gracia seréis salvos para siempre. Y entonces cometen el error de vender una gracia barata. Y es una gracia que no pide del que recibe la gracia nada. Simplemente decir, yo creo en el sacrificio de Cristo y con creer ya entonces somos salvos. Pero seguimos nuestra vida como cualquier persona del mundo. Y eso no tiene lógica. Ahora, les voy a explicar que por qué, a pesar de que Dios nos dio las arras del Espíritu como una prenda de garantía para la salvación final y para darnos el cielo, se puede perder. Y les voy a explicar por qué. Miren, en Romanos, escuchen bien, en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8 nos dice algo parecido a esto, parecido a lo que dicen los hermanos evangélicos con respecto a que si nosotros decimos que la salvación no se pierde, estamos constituyendo a Dios infiel. Mire lo que dice allí, en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, que este pasaje está hablando acerca del Evangelio. Vamos a leer desde el 5 para que tengamos una claridad del contexto. Escuchen lo que dice aquí. En el 5 dice, vamos a leer desde 3, dice, desde 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son más parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea que lo que está diciendo Pablo aquí es que a Israel le dio Dios la promesa. Y es más, a través de Israel fue que vino la salvación, porque Jesús vino a través de los judíos. Pero dice el 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, sino porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Miren bien, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si los que dicen que Dios dio una prenda de garantía y esos que recibieron la prenda de garantía se apartan, Dios es infiel, es mentira. ¿Por qué? Porque si fuese cierto así, entonces Israel se tendría que salvar, porque Dios le prometió a Israel salvación también. Y a través de Israel vino la salvación, que es Jesús. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel se apartó, no aceptó, no mantuvo esa prenda de garantía, no la tuvo en sí, no entendió realmente lo que Dios le estaba enseñando. Y eso, hermanos, nos puede suceder a nosotros. Entonces ahí Pablo dice, no es todos los que se llamen israelitas son israelitas, sino los que ¿qué? Sino los que son de espíritu, o sea, los descendientes de Israel, no según la carne, sino según el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora todos aquellos que crean en el sacrificio de Cristo y se aferren y acepten esas arras del Espíritu, pidan el Espíritu Santo para como garantía, para motivarse y tener esperanza en la vida eterna, entonces ellos tienen que mantener esas arras en sus corazones. Tienen que mantener como dijimos al principio, esa prenda
de garantía. Debe mantenerse en nuestros corazones. Ahora, entonces, ¿cómo sabemos que sí podemos perder la salvación? Bueno, muy sencillo, miren. Esto que está sucediendo, esto que le estoy explicando, es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día se está levantando muchas dificultades y por las dificultades que se están levantando es que muchas personas están desanimándose. Muchas personas que profesaban ser cristianas, que eran activas en la iglesia, que iban y se congregaban, que iban y ayudaban, han empezado como a desanimarse porque como no ha habido forma de seguir en esa misma costumbre que se tenía, entonces han perdido como necesitan de esa camaradería, de esa unidad con los hermanos, y como se pasó un tiempo encerrados solamente por internet y esto, entonces han sentido como que su espiritualidad ha descendido. Y eso es lo que nos dice en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13? Precisamente lo que está sucediendo ahorita. Y nos da un consejo. Escuchen lo que dice allí. El versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuchen. Cuando dice que el amor de muchos se enfriará, significa lógicamente que esas personas tenían qué cosa en su corazón. Tenían amor, tenían las arras del Espíritu. Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. O sea que en sus corazones palpitaba, ¿qué cosa? El amor de Cristo. Pero como se aumentó la maldad, que en cierta forma lo que quiere decir ahí es que se aumentó la transgresión de la ley y todo lo que está sucediendo a su alrededor, las calamidades y los sufrimientos que está pasando la gente ahora, entonces su amor se enfría, empieza a bajar, empiezan a desanimarse, empezamos a hacer cosas que no hacíamos antes. Entonces eso hace que nos alejemos de Dios. Y mira, pero mire lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. ¿Qué significa eso? Eso nomás se nos está diciendo que sí se puede perder la salvación. Porque si nosotros no perseveramos, pues vamos a perder la salvación. Si dijéramos este pasaje en sentido contrario, diríamos, pero el que permita que el amor se enfríe no será salvo. Es algo así, ¿cierto que sí? O sea, en el primer pasaje es el amor se enfrió, pero necesitamos perseverar. El que no persevere no será salvo. Quiere decir que sí ha recibido las arras del Espíritu, ha recibido la prenda, pero no ha perseverado en eso. Entonces, por eso, miren, hermanos, Dios es muy sabio y Él nos ha dado esta enseñanza. Esto que nos está diciendo es para que nos motivemos, para que confiemos. Miren, hermanos, la confianza que Dios imparte en nosotros es para que en casos de dificultades no nos desanimemos. Sigamos confiando en aquel que nos ayudó en el pasado. Y si nosotros recordamos lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, vamos a confiar y tener esperanza de que Él nos va a ayudar en el presente y en el futuro igualmente. En Hebreos, mire que también en Apocalipsis capítulo 2 habla acerca de eso. Ustedes se acuerdan de la iglesia de Éfeso, de que ellos, de que la salvación sí se puede perder, porque en Éfeso capítulo 2, capítulo 2, versículo 2 dice, habla acerca de la iglesia de Éfeso que tenía el primer amor, ¿cierto? Pero en el capítulo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y los has probado y los que dicen ser apóstoles no. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. O sea que la iglesia de Éfeso había sido una iglesia muy unida, había sido una iglesia que tenía el amor, ese amor primero. O sea, el primer amor es cuando nosotros conocemos a Cristo por primera vez, cuando vemos cómo nuestros caracteres están siendo
moldeados, cómo nuestra vida va cambiando y cómo estamos enamorados de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó más adelante? Ellos habían perdido ¿qué? Ese primer amor. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Y precisamente estas cosas que están sucediendo alrededor del mundo, estas cosas que pasan en nuestra vida con nuestros familiares enfermos, nuestros trabajos que perdemos los trabajos o que la economía va mermando en nuestros hogares, todas estas cosas va haciendo que nuestro primer amor se vaya ¿qué? Menguando. Por eso la palabra de Dios ahí en lo que leímos en Mateo 24 dice, pero el amor de muchos ¿qué? Se enfriará, pero nos aconseja, perseverad, perseverad hasta el fin, porque al final Dios nos dará la corona que está reservada para nosotros. Porque Él desde el principio, hermanos, miren, yo lo creo así como lo dijo Isaías. Isaías, desde el vientre de mi madre, tú me conociste y me pusiste nombre. Y me llamaste. O sea que Dios nos ha llamado desde el principio. Nosotros no hemos sido, simplemente nacimos porque sí. Dios nos llamó y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte, perseverar. Eso es lo que debemos hacer. Yo quiero leerles un pasaje del Espíritu de Profecía. Ya para terminar, ya se me fueron más de los 30, creo que no. Ya casi vamos para los 30 minutos, pero ya casi terminamos. Miren, escuchen. En el espíritu de profecía nos dice algo que es muy importante para nosotros, que debemos tener en nuestras vidas, y nos habla acerca de la humildad. Porque cuando nosotros tenemos un espíritu humilde, es como permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Lo único que hace que evite que el Espíritu Santo trabaje en mi vida es el orgullo. Y nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes de espíritu. Mire lo que dice aquí. El corazón orgulloso para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para Él se hallan en la justicia de Cristo. Voy a repetirlo porque quiero que lo comprendamos bien. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para Él se hallan en la justicia de Cristo. O sea, que nosotros por nosotros mismos no vamos a poder salvarnos. Y muchas veces nuestro orgullo es el que nos lleva a buscar por nosotros mismos la salvación. Y es un error. Porque la idoneidad y ¿qué cosa? Y el derecho vienen por ¿qué cosa? Por la justicia de Cristo. O sea que nosotros debemos reconocer la muerte y sacrificio de Cristo para poder ser salvos. Sigue diciendo, el Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que convencido de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don de Dios, espera concederle. O sea, cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades y reconocemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos, entonces es cuando permitimos que Dios ponga en nosotros su don. ¿Cuál es el don? El don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, de nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud. Y mire lo que dice. Vamos a leer Isaías capítulo, voy a buscarlo aquí, Isaías capítulo 57, versículo 15. Escuchen lo que dice Isaías, a ver, yo lo vuelvo a poner aquí. Isaías 57:15, ¿ok? Isaías 57:15. Yo me estoy
Ok, aquí estamos. Isaías 57:15. Dice así, escuchen, porque así ha dicho el Señor, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, pero estoy con él de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. ¿Ustedes, ustedes se imaginan eso, lo que dice ahí? O sea, Él es grande y poderoso. Él es un ser que mora en el universo, es inmenso. Pero Él está dispuesto, dice, a morar en un corazón humilde y a vivificar el corazón de los oprimidos. Qué grande esperanza, ¿cierto, mis hermanos? Es interesante lo que dice allí acerca de esto. Ahora sí, para terminar, quiero leerles algo del Espíritu de Profecía también que nos aclara acerca de la esperanza que tenemos en esa patria venidera, de la esperanza que Dios nos ha dado para que confiemos y para que no tiremos la toalla, como decimos popularmente, para que continuemos perseverando en aquello que hemos conocido. Y dice este pasaje, lo encontramos esta es una matutina. Voy a leerles un pedazo nomás porque ya se nos fue el tiempo, pero quiero que escuchen lo que dice aquí. Dice así: era imposible para Dios dar más que el Espíritu Santo. No podía añadirse algo más a este don. Con él, todas nuestras necesidades quedan suplidas. El Espíritu Santo es la presencia vital de Dios, la cual, si es apreciada, generará alabanzas y gratitud y saltará continuamente para vida eterna. La instauración del Espíritu es el pacto de gracia, pero cuán pocos aprecian este gran don tan costoso y sin embargo tan gratuito para todos los que quieren aceptarlo. Cuando la fe se aferra de esta bendición, recibimos abundantes bendiciones espirituales, pero demasiado a menudo no es apreciado. Necesitamos un concepto más amplio a fin de comprender su valor. Dice, escuchen bien, no pedimos suficiente de las cosas buenas que Dios ha prometido. Si nos eleváramos más alto y esperáramos más, nuestras peticiones revelarían la influencia vitalizadora que se concede a cada creyente que pide con la plena expectativa de ser oído y atendido. El Señor no es glorificado con una súplica débil que muestra que no se espera nada. Él desea que todo creyente se acerque al trono de gracia con fervor y certeza. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que nosotros muchas veces pasamos por alto el pedirle a Dios lo esencial para nuestra vida espiritual. Acuérdense que Jesús lo dijo en los evangelios. Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que os pidiere será añadido. ¿Cierto que sí? Lo que necesite será añadido. Eso es lo que significa. O sea que muchas veces nosotros posiblemente pedimos por cosas que podemos ver, que necesitamos materialmente, pero nos olvidamos, como que nos apartamos de lo que realmente es importante, y es la parte espiritual, porque la parte espiritual es la que nos mantiene con fuerza enfrente de las circunstancias difíciles que se nos pueden presentar en la vida. Miren, hermanos, aun cuando nosotros pasamos por escasez,
Pablo lo dijo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dijo eso, lo estaba diciendo refiriéndose a casos cuando él pasaba por escasez, por persecución, por cárcel, por debilidades. Él lo dijo en ese momento. Ahora miren, ya vamos a terminar con este texto. Con este texto terminamos. Acuérdense que Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos de todo corazón. ¿Qué dice en Lucas? Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13. ¿Qué dice en Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13? Dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Ninguno, ¿cierto? ¿O si le pide un huevo le dará una escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, tengamos presentes en nuestros corazones estas palabras, porque siempre que oremos al Señor, pidámosle de tal forma que pueda ayudarnos en las necesidades espirituales. Y cuando nosotros seamos fortalecidos espiritualmente, no solamente seremos consolados nosotros, sino que también, como dice la palabra, consolaremos a otros con la consolación con la que hemos sido consolados. Que el Señor te bendiga, te fortalezca, que te dé esa fuerza para continuar en aquello que tú has conocido. Y que ese primer amor siga floreciendo en nuestros corazones para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Oremos. Gracias, amantísimo Padre y Señor bendito, porque podemos escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras falancias, nuestras necesidades. Gracias porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que has dejado una prenda de garantía. Tú has dejado una arra, las arras del Espíritu como prenda de garantía de que tú, Señor, nos darás aquello que nos has prometido. Y es a saber, Señor, la salvación y la vida eterna por siempre, Señor, en la Canaán celestial. Tú estás preparando morada para nosotros, Señor. Queremos morar allí donde tú estás. Por favor, Señor, ayúdanos. Danos tu Santo Espíritu que permanezca en nosotros, que podamos por medio de él, Señor, salir adelante en medio de las dificultades que podamos tener en nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos a perseverar en lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a ver en forma espiritual las cosas, porque nosotros no somos carnales, sino que somos espirituales. Y cuando tú envías a tu Espíritu Santo a nuestros corazones, nos convences de que somos tus hijos adoptivos y somos coherederos con Cristo Jesús igualmente. Por favor, Señor, te colocamos en tus manos a nuestros familiares, a las personas que se han desanimado, a aquellos que han perdido su primer amor, que tú por medio de tu Santo Espíritu puedas fortalecernos nuevamente, animarnos nuevamente, recordarnos, Señor, si lo hemos olvidado, de que tú nos has dado una garantía inicial, una prenda inicial de aquello que tú nos has prometido darnos en el futuro, y es a saber vivir contigo en la Canaán celestial por los siglos de los siglos, Padre. Quiero pedirte por todas aquellas personas, Señor, que están sufriendo con familiares enfermos, que tú te puedas manifestar en sus vidas, que tú puedas demostrar que tú estás con ellos, Padre, y que puedas ser de testimonio para muchas personas, el que estos hermanos sean aliviados con tu poder, para que otras personas conozcan de que tú eres un Dios verdadero, que eres un Dios vivo, que quieres la sanidad de todas las personas, que todos se vuelvan a ti para que vivan y para que tengan salud y para que tengan vida y para que tengan la vida en abundancia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y de abrir nuestros corazones a tu influencia, que podamos continuar con esta influencia divina en todo el resto de nuestras vidas y que este santo sábado sea para honra y gloria de tu santo nombre.
En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús te pedimos todo y te agradecemos todo. Amén, Señor.